Cordial saludo, estimados. En el presente video tutorial vamos a realizar un análisis de sensibilidad, un ejercicio de análisis de sensibilidad donde nos vamos a preguntar qué pasa cuando varía una variable con nuestro flujo de caja del proyecto y por ende con nuestra viabilidad del proyecto. Lo vamos a hacer con la TIR, pero igualmente se puede hacer con el valor presente neto, con el CAUE, en fin. El ejercicio lo hemos tomado del libro Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Urrea. Entonces, básicamente, pues el ejercicio dice que hay un precio de venta unitario de 700 pesos, que hay una producción para el año 1 de 700 unidades, para el año 2 de 850, para el año 3 de 1000, para el año 4 y 5 también de 1000 unidades. Que ese proyecto va a generar un costo de operación anual de 100.000 pesos y cada año se incrementará en 10.000, es decir, en un gradiente lineal. Que se requerirá invertir 900.000 pesos y que la vida útil de esa inversión, que seguramente es en máquinas, no sé, dura 5 años. Además, el proyecto paga impuestos del 30% y se espera obtener una tasa de ganancia del 30%, que es la TIR del proyecto o la tasa de descuento. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con esto? Pues se hace un flujo de caja con estos datos que ya aquí pues por cuestión de tiempo ya está elaborado. Entonces vamos a explicar cómo se elaboró. Los 900.000 pesos corresponden a la inversión inicial en el flujo de caja. Los ingresos gravables corresponden a la multiplicación del precio, que es 700, por la cantidad de cada uno de estos años. Entonces ahí estamos multiplicando, por ejemplo, el primer año 700 por 700, que es la cantidad del primer año. Luego estamos multiplicando 700 por 850 y así sucesivamente hasta el quinto año, donde multiplicamos 700 por 1000 para obtener los ingresos gravables. Luego vamos con los egresos deducibles. Los egresos deducibles entonces son los costos de operación, que son para el primer año, ¿sí? El 1000, y luego se van incrementando en 10.000. Entonces luego 100.000 más 10.000 y así sucesivamente 110.000 más 10.000 hasta obtener 140.000, que corresponde a los 130.000 del año 4 más 10.000. Luego viene la depreciación. Como tenemos una vida útil de 5 años, entonces dividimos 900.000 en 5 y obtenemos una depreciación anual de 180.000. Y es la misma para todos los años porque es por el método de línea recta. La utilidad antes de impuestos, entonces por favor revisar la teoría de flujos de caja. En unos videos anteriores tengo la explicación de cómo construir el flujo de caja. Entonces básicamente la utilidad antes de impuestos coge los ingresos gravables, restarle los egresos deducibles y restarle la depreciación y obtengo la utilidad antes de impuestos o base tributaria, que es la base sobre la cual pues se van a cobrar los impuestos, y así para cada uno de los años hasta llegar al año 5. Y luego viene el impuesto. El impuesto es la utilidad antes de impuestos multiplicada por la tasa de impuesto, que es este valor, y tenemos el 30% de impuestos. Lo hemos puesto en el año 1 porque en el ejercicio decía que los impuestos se pagaban el mismo año, es decir, no íbamos a pagarlos al siguiente año. Y así sucesivamente, siempre el 30% por la utilidad antes de impuesto. Bien, y luego viene la depreciación, que ya la habíamos calculado, entonces simplemente la volvemos a poner para cada uno de los años, porque recuerden que aquí la depreciación restaba y aquí va a empezar a sumar. Entonces se obtiene el flujo neto de objetivo para el primer año de la inversión, pero negativa para los siguientes años. Entonces va a ser la utilidad antes de impuesto menos el impuesto más la depreciación y obtenemos el flujo neto de efectivo para cada uno de los años. Entonces con estos datos he calculado pues la utilidad antes de impuesto. Entonces vamos a hacerlo con la TIR, pues de tarea quedará que lo hagan con el valor presente neto y con el CAUE y con la relación beneficio-costo del análisis de sensibilidad. Entonces para la TIR básicamente voy a utilizar la función TIR y tomo los datos y me dice que tengo una TIR del 34%. Entonces voy a ir anotando estos resultados acá. Yo tengo una TIR del 34%, o bueno, coloquémosle más exactamente cuánto dio exactamente, de 33.89%, 33.89% cuando el precio es 700.
Listo, cuando ya tengo que ese precio es 700, tengo una TIR de 33.89. En ese caso el proyecto es viable porque la TIR es mayor que la TIR. Preguntémonos ahora qué pasaría si el precio fuera 600. Entonces o 800, más bien para ordenarlo. Entonces, voy a insertar aquí otro. Bien, entonces si el precio es 800, entonces, ¿qué pasaría con la TIR? Entonces, aquí como ya todo está formulado, entonces reemplazo 800 y obtengo la nueva TIR, que sería de 41.53 en el caso de que el precio fuera 800, y anoto ese valor. Sigue siendo el proyecto viable porque la TIR es mayor que la TIU. Supongamos ahora que el precio es 600. Entonces, cuando el precio es 600, entonces la TIR es del 25,81. Ahí estoy haciendo el análisis. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si el precio aumenta 100? ¿Qué pasa si el precio disminuye 100 en ese caso? Entonces, cuando el precio baja a 600, ya el proyecto no es viable, porque la TIR es igual a 25,81. Ese es el análisis de sensibilidad, ¿no? Estoy preguntándome qué pasa si si varía una variable, que en este caso es el precio, y qué pasa con la TIR. Igual lo hubiera podido hacer con otra variable, por ejemplo con la cantidad. ¿Qué pasa si la producción no es 700, en fin, sino que es 600? ¿Qué pasa si la producción no es 700 sino 1000? Y así sucesivamente con cada uno de los años, ¿no? En este caso he cogido como variable de interés este valor, y así sucesivamente puedo empezar a identificar esto. Voy a realizar un gráfico de esto. Voy a cortar un momento el video mientras le pongo más valores aquí a este análisis para poder realizar un gráfico. Bueno, entonces ya pues he realizado a un precio de 1000, nos da una TIR de 55.88, un precio de 948.83, y también así sucesivamente hasta 400, que nos da una TIR de 7,54. Como la TIR es 30%, es lógico que de aquí para arriba los proyectos sean viables, y de aquí para abajo los proyectos no son viables. El proyecto no es viable. Entonces, podría yo decir, ¿no?, que no, valores o sea, poner precios menores iguales a 600 ya me hacen el proyecto no viable. En cambio, poner precios mayores iguales a 700 hacen que el proyecto sea viable. Esto lo puedo graficar. Entonces, para graficarlo voy a poner primero precio para que el gráfico pues me dé automáticamente. Entonces voy a insertar gráficos recomendados. Vamos a tomar este que tengo los valores de la TIR, y tengo los precios. Entonces aquí puedo observar eso, ¿no? El 30% es este valor. Entonces todos los valores que estén de 30% para abajo, como este punto, me van a indicar que no puedo pues obtener el punto de equilibrio. Perdón, que no voy a obtener ganancia, y por tanto el proyecto no es viable. Lo mismo se puede hacer con el BPN, con el CAWE, reemplazándolo por la TIR. Será como la tarea del análisis de sensibilidad. Y pues recuerden, ¿no?, aquí estamos preguntando es qué pasa si el precio es 700, que el proyecto es viable. Si es 800 es viable, si es 900 es viable, y si es 1000 es viable. ¿Qué pasa si es 600 no es viable, si es 500 no es viable, y si es 400 no es viable? Muchas gracias por su atención, espero que el video tutorial haya sido totalmente claro.